Pues ya estamos aquí de regreso y la verdad muy feliz yo de presentar esta super mesa de periodistas de los martes. Pues muchísimas gracias, Arturo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues con el gusto de saludarte, Adriana. Creo que pues vamos a extrañar una vez más a nuestro amigo Julio, pero también con muchísimo gusto de compartir este espacio contigo, que pues eres una colega a la que respeto y admiro. Muchas gracias, Arturo. Pues además le damos la oportunidad a Julio de recuperarse ya ahora sí al 100, a ver si ese maldito bicho que de veras, bueno, los estragos que está ocasionando en general en muchas personas es impresionante, pero esperemos que ya pronto. Temoris Greco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, 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 Adriana. Pues sí, las secuelas que son tremendas, ¿no? No es solamente combatir la enfermedad en su fase activa, sino también lo que te deja, que a unos con confusión, a otros debilidad en los huesos, a otros problemas para respirar. Realmente a cada quien le pega de manera distinta y hay que cuidarse mucho para combatir esas secuelas y echarlas cuanto antes. Así es que ojalá que ya Julio ya se reponga, termine con eso, termine de combatir. Y que bueno, mientras tanto, estar contigo, Adriana, y con Arnoldo y Arturo. Muchas gracias, Temoris. Arnoldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ya resolviendo aquí problemas. Buenas tardes. Un gran saludo a Julio. Esta convalecencia ha sido larga, espero que no se desespere. Y bueno, pues a seguirle, ¿no? Y a cuidarnos nosotros. Arturo y Temoris, gracias y saludos. Así es, a cuidarnos. Y pues hoy tenemos varios temas, queridos colegas. La verdad es que de pronto, pues también escogerlos es complicado, pero pues, ¿qué les parece si iniciamos con este tema de, pues todavía Félix Salgado Macedonio? El día de hoy, además, manifestaciones feministas afuera de Palacio Nacional y en lo que fue una situación un tanto particular, adicional a la resolución o de las primeras resoluciones del Comité de Justicia, de Honor y Justicia de Morena. Pues la pregunta hoy, particularmente de una reportera que puso en el foco a Calderón como uno de los principales críticos del posicionamiento del presidente o de esta situación de mantener la posibilidad de que Félix Salgado Macedonio pueda ser este candidato a la gubernatura por Guerrero, llamó mucho la atención porque de inmediato pues el presidente ironizó sobre pues la posición feminista de este expresidente. Arturo, empezaría contigo. ¿Cómo ves pues esta situación y la posibilidad todavía latente de que puedan designar a Salgado Macedonio? Bueno, mira, en principio hoy se cumplieron 2 semanas de que el presidente se metió de lleno a este asunto de la candidatura de Salgado Macedonio en Guerrero. Creo que no le tocaba, o sea, es un asunto partidista. Él pues ha insistido en que no debe meterse en temas partidistas y además siempre lo hacía así, diciendo yo no puedo opinar, pero... Y bueno, pues creo que en diferentes oportunidades se entrampó, tratando de darle la vuelta luego a los tropiezos como el Yachole, se enredaba un poco más, pero creo que desde el primer día ha mantenido un mensaje muy claro en 2 sentidos. Uno es que el principal me parece que es que el pueblo de Guerrero decida, que esto se refiere particularmente a la encuesta, y el segundo, que las autoridades pues procesen el asunto. Finalmente, cuando el tono cambió del primer día al día de hoy, y este tono cambia porque básicamente lo que originalmente había dicho era que no se metieran en politiquería, que aquel que no había resultado candidato, pues aceptara y no tratara de quitar al que había ganado para quedar él. Una alusión muy clara a Pablo Amílcar Sandoval. Entonces, finalmente, los procesos que se siguieron en los últimos días, pues van, me parece que muy concatenados con la postura presidencial. O sea, lo primero, que el pueblo de Guerrero decida, pues bueno, se vuelve a plantear la encuesta. Segundo, se sale a Amílcar de la contienda el día de ayer. Y tercero, varía ya
el señalamiento no hacia las posiciones intrapartidistas, sino hacia los conservadores, a los que acusa de usar y de manipular el movimiento feminista de manera muy clara el día de ayer y el día de hoy. Esto me parece parte de una narrativa que él suele mantener en todos los temas. Es también un proceso natural que las oposiciones pues aborden un tema que resulta crítico para la alternativa política que representa el presidente, y en este caso, pues sin duda lo han hecho, lo que no quiere decir que no haya indignación dentro de Morena, que no haya indignación ciudadana y particularmente de las mujeres que tienen una conciencia del momento que se está viviendo y de la situación en particular de esta candidatura, que por otra parte parece que no pues ha tenido un impacto mayor ahí en la entidad, sino que es un tema que corresponde o que indigna más en el contexto nacional, le pega al presidente, le pega al partido, pero no necesariamente a la candidatura de Salgado. Entonces, como en un primer acercamiento yo pensaría eso, las cosas se han ido concatenando en función del mensaje presidencial, varió ya ahora la posición respecto a los opositores, y lo que yo no sé es si su cálculo pues incluya el malestar que puede causar en los auténticos feminismos esta situación de acusar pues una manipulación o un uso partidista de su causa. Gracias, Arturo. Temoris, pues, ¿cómo ves esto de que, por un lado, la Comisión de Honor y Justicia, pues, cambia, o vemos que la postura con el paso de los minutos, tras un primer informe o tras un primer tuit, cambia radicalmente en el sentido del proyecto que presentabas así Carreras, una de las comisionadas, y que pues se permite nuevamente la postulación de Félix Salgado, y pues que después amanecimos el día de ayer con la noticia de que justamente Pablo Amílcar Salazar se había bajado de esta contienda. ¿Eso lo beneficia? ¿Cómo analizas este tema, Temoris? Bueno, pues a mí me parece muy rara esta resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia, ¿no? Porque, bueno, dicen, vamos a reponer el procedimiento, pero vamos a reponer el procedimiento ¿con base en qué? Porque lo que están diciendo es que son agravios infundados, que las acusaciones, las denuncias presentadas por varias mujeres contra Félix Salgado son agravios infundados. Ahora resulta que Félix Salgado es el agraviado, y entonces, vale, bueno, si la comisión, dados en una votación de 3 votos contra 2, resolvió que eran agravios infundados, entonces, ¿con base en qué se decide que el procedimiento anterior es inválido y que hay que reponerlo? O sea, ¿por qué si el aspirante, si Félix Salgado, desde el punto de vista de 3 de los comisionados, pues es totalmente inocente y es víctima de un agravio infundado? Entonces, realmente estarían afectando sus derechos políticos al tumbarle un proceso del cual él ya había salido de designado candidato. Entonces, ahora, lo que dicen es, no podemos dar por válidos esas denuncias que no han sido juzgadas, que no han tenido una resolución judicial. Entonces, si es así, pues prácticamente están descalificando. Dice el presidente que decida el pueblo de Guerrero, pero el pueblo de Guerrero va a decidir con base en una recomendación hecha por el partido del presidente. O sea, el partido del presidente es el que está presentando a un impresentable como candidato al gobierno, y además en condiciones en las que sabemos que Morena tiene una gran ventaja. Entonces, esto es como muy raro. Están tratando de deshacerse de la papa caliente y en realidad solamente la están regando más. Los defensores de Salgado Macedonio decían que el problema no era que en realidad Salgado, sino su opositor Pablo Amílcar Sandoval, que estaba montando esta campaña para quedarse con la candidatura. Bueno, ya Pablo Amílcar ya dijo que no va. Entonces, pero las denuncias subsisten, están ahí.
Y se están presentando, se están alineando alternativas que son, bueno, no sé, Beatriz Mojica, que es una señora que siempre estuvo en el PRD, viene de Nueva Izquierda, el grupo de los chuchos, aquellos que convirtieron al PRD en una porquería de corrupción y que ahora de pronto se convierte en morenista, ¿no? Como tantos otros casos. Entonces, es como, está muy sucio el proceso. Y a mí me parece que sería un despropósito que después de tanto que ha pasado, terminaran revalidando la candidatura de Salgado. Ahora dice el presidente que el feminismo, que lo utilizan los conservadores. Los conservadores, o en general los rivales, la oposición del presidente, va a utilizar toda la munición que puede encontrar en contra del presidente, todo lo que puedan encontrar. Y esas banderas, las banderas del feminismo, son banderas que Morena, al menos programáticamente, enarbola. Es el partido llamado a enarbolar las banderas del feminismo, pero las están abandonando en el campo de batalla, las están dejando caer. Y en el campo de batalla tú tomas lo que te encuentras y las están intentando recoger los opositores. Entonces, esto no es un problema del feminismo, es un problema de quienes están volteándole la bandera al feminismo. Claro, qué buena analogía. Gracias, Temoris. Arnoldo, ¿esto crees que suceda? ¿Crees que pueda realmente, pueda nombrar nuevamente a Félix Salgado Macedonio? ¿Qué costo político tendría para el presidente y para su partido? Mira, Adriana, estamos viendo dos discursos en distintos planos absolutamente que no tienen manera de ser resueltos entre sí. O sea, el feminismo es una lucha histórica, más allá de coyunturas políticas, que ha venido creciendo, que ha tenido logros aparentes, por ejemplo, la paridad política en las cámaras o en las gubernaturas de los municipios, etcétera, que luego no se reflejan en beneficio a las mujeres que no son políticas, que son la gran mayoría y que siguen sufriendo pues situaciones de desventaja, de desigualdad, de violencia. Incluso hoy vemos que estos grupos que algunos califican de violentos, de mujeres que han tomado la opción de radicalizarse, con muchas ideas al respecto que merecen ser analizadas y no únicamente descalificadas, han movido a estas propias mujeres de la política que ya estaban muy acomodadas de pronto pues, en los beneficios que da pues, estos puestos y esa capacidad de influencia y que han venido negociando, ¿no? El feminismo de la vieja ola, el feminismo de nexos, el feminismo que también se quedó en otro discurso. No importa, pues hicieron lo que tenían que hacer en su momento, muchas de ellas influyeron y formaron a quienes hoy se están moviendo de otra manera. Y esta lucha es de larguísimo plazo y tiene muchas facetas y muchas etapas. No es jurídica únicamente, también es política, también es cotidiana, también es de cambio de costumbres, de cambio de mentalidad, etc. Y López Obrador está instalado específicamente en la coyuntura electoral del próximo junio. Y entonces ahí es donde yo no veo manera de que mutuamente pudieran establecer un espacio donde López Obrador pueda transitar, por eso sus descalificaciones y la utilización, y esto va a continuar. Lo peor que le puede pasar a López Obrador hoy, a Morena y en general a este movimiento político de la Cuarta Transformación, es que Félix Salgado Macedonio sea candidato y que gane la elección, porque va a vivir una batalla permanente en torno a su persona, y además son muy imaginativas las protestas. Me parece curioso cómo se parecen los argumentos de López Obrador a los de Andrés Ruemer, ¿no? Que dice que sus enemigos en TV Azteca son los que están utilizando a estas mujeres que lo denuncian. López Obrador habla de la derecha. Bueno, pues interesante lo que está pasando. Yo ya no pediría que López Obrador entienda el feminismo. Creo que estructuralmente no puede hacerlo, porque además sí está instalado en el cortoplacismo, que me imagino que para un presidente eso es lo más conveniente y práctico de realizar, ¿no? Incluso su lucha contra la corrupción está instalada en el cortoplacismo, ¿no? Bueno, pues esto lo único que me hace prever y pensar es que va a seguir esta situación, tope donde tope. Y los que están en medio, las comisiones de Morena, la juridicidad interna del partido,
pues están hechos bolas, ¿no? Absolutamente, porque no hayan cómo conciliar una imagen con una parte importante del público al que Morena le ha dicho algo en el pasado el movimiento en torno a la 4T, que no es necesariamente milita en él, y el mandato férreo de un López Obrador que conserva el control del partido pese a todo, por su fuerza moral, por su fuerza política, aunque no tenga que estar ahí presente ni dando instrucciones ni mandando oficios, ¿no? Gracias, Arnoldo. Arturo, vemos que dentro del Partido Morena hay un feminismo también muy importante, jóvenes sobre todo feministas que han, pues de alguna manera, llevado un discurso distinto al que lleva el presidente. Particularmente pienso que, sobre todo en el tema de la dirigencia de Morena, a cargo de la secretaria general, en este caso Citlali, que al parecer no estaría siendo escuchada o no tendría en estas asignaciones de candidatos a lo mejor quizá un papel preponderante o estaría un poco o la estarían rezagando un poco. Preguntarte si, Arturo, si crees que habría una especie de escisión en algún momento, quizá no ahorita por el tema de las elecciones, pero sí a partir de pues el feminismo que pues históricamente pues ha sido impulsado por la izquierda, habría una especie de decisión dentro del propio partido que fuera pues conformado por el grupo feminista dentro de Morena. Mira, no lo sé, y en caso de que lo hubiera, no sé qué tan significativo a nivel de militancia pudiera ser. Yo discrepo un poco del análisis de Arnoldo respecto a la posición del presidente López Obrador. O sea, es cierto que él no está muy avesado en el proceso feminista contemporáneo, que tampoco está muy avesado en la forma en la que los movimientos sociales contemporáneos se articulan de una manera más horizontal, no corporativa como era en los antiguos regímenes mexicanos, pero también me parece que hay un aspecto que es central, más allá de la coyuntura electoral. O sea, la coyuntura electoral creo que forma parte de un algo más grande que es su idea, y creo que ayer en la forma en la que abordó el asunto en la mañanera, su idea de que el problema fundamental es la corrupción. Ayer creo que en la mañanera lo que aborda es que prácticamente todas las problemáticas que tiene el país, inclusive la relacionada con la violencia, y en eso inscribe también la violencia feminicida, dice, pues tiene que ver con la corrupción de las estructuras gubernamentales, y ese es su tema central. Entonces, creo que en el fondo lo que ocurre con su posición es que hay temas que le, digamos, entorpecen el mantener su idea de que lo principal es erradicar la corrupción. O sea, a nivel discursivo me parece que va por ahí. Por eso no es el único asunto. O sea, hay otros donde también no le gusta que le muevan digamos, el eje narrativo. Y en eso el comentario viene a cuento porque me parece que en eso también la militancia morenista, en muy buena medida, incluidas las mujeres, están, pues digamos que en una convicción. El tema central es la corrupción. A partir de erradicar la corrupción podemos erradicar también la impunidad que deviene o que se da en el contexto de violencia, y quizás el asunto de Salgado Macedonio pueda resultar incómodo, pueda resultar pues en una posición crítica hacia su propio partido e inclusive al presidente, pero no necesariamente como para la decisión. Ahora, yo también discreparía de Arnoldo en el sentido de que esto vaya a marcar de largo plazo a López Obrador y a Morena. Me parece que es una coyuntura, y que la coyuntura la va a superar como ha superado otras, igual o peor de polémicas. No obstante, sí hay una indignación y una inconformidad en los grupos feministas que pues vienen reclamando particularmente en el tema de violencia machista, pues una agenda amplia, y que en definitiva
con este asunto, digamos que tienen un culmen de una serie de lo que podrían considerar agravios desde la tribuna presidencial, y ahí sí es posible que no haya vuelta, pero dentro de Morena me parece que difícilmente terminarían yéndose. Gracias, Arturo. Temoris, ¿estaría realmente el presidente no entendiendo de qué se trata el feminismo, o más bien no lo quiere entender y está buscando o cerrar filas o cerrar cualquier grieta en estas elecciones para quizá a lo mejor después de las elecciones podría encontrarse a un López Obrador que entienda o que esté más receptivo a lo que es el feminismo? Yo creo que el problema es que utiliza un esquema de factores de poder. O sea, él cree que el tema de las mujeres es que no han estado adecuadamente representadas en el poder, y dice, están en el gabinete, están en el Congreso por primera ocasión en la historia de México, y además más adelante que muchos otros países del mundo hay una equidad. Entonces, con esto deberían estar contentas, ya tienen poder. No entiende que que el poder, o sea, la creación de nuevas élites no significan beneficios para la mayoría. O sea, esto se ha visto en Sudáfrica. Después de Mandela vino una serie de políticas encaminadas a empoderar a la población negra, y lo único que hicieron fue crear nuevas élites negras, mientras las mayorías negras quedaron casi, no tanto, pero casi tan mal como en el régimen anterior del apartheid. Entonces ahora sí tenemos, o sea, que las mujeres llegan al poder, que tengan, es importante, pero dista mucho de ser todo lo que las mujeres necesitan. Y por eso están reclamando las calles, porque además muchas de las mujeres que ahora se están manifestando en las calles no encuentran, y esto es muy grave, no encuentran en una parte de las mujeres que ahora están en el poder, no encuentran ni una respuesta ni una representación. Porque si las mujeres que ahora están ocupando la mitad de las posiciones en el Congreso y en el gabinete, ejercieran una representación total de las mujeres, estarían todas ahora amenazando con renunciar si Félix Salgado Macedonio es candidato. Y no lo están haciendo. Hay un grupo de mujeres que se han manifestado, como Citlali y otras diputadas y legisladoras, pero no parece que sean ni la mayoría de las militantes y legisladoras de Morena, ni que representen, ni que estén dispuestas a llegar a las últimas consecuencias para evitar que su partido postule a esta persona. Entonces, y por el otro lado, creo que López Obrador también está haciendo todo en cálculos de un proyecto en el que la violencia de género ocupa un lugar importante para el no prioritario. Por lo tanto, dice, Félix Salgado Macedonio puede o no ser responsable de lo que se le acusa, pero lo que importa es llegar a controlar el estado de Guerrero, y ese es el objetivo principal. O sea, es asegurar las posiciones de poder, y aunque eso implique que algunas cosas que yo creo que sí le importan, queden en segundo plano. Gracias, Temoris. Arnoldo, y estamos viendo además pues estos nuevos, como se les dice por ahí en las redes, feministas, como Calderón, como Felipe Calderón, o gente como Margarita Zavala, o como gente que pues históricamente pues son gente de derecha, pues muy digamos, en contradicción con cualquier tema feminista, tradicionalmente hablando, porque pues por supuesto que hay muchos temas de muchas corrientes y muchos feminismos, pero pues ¿cómo está la oposición deslegitimando el movimiento feminista en sí? ¿Cómo en este ámbito electoral se está denostando pues tanto a las mujeres como a esta lucha, Arnoldo? Bueno, mira, yo creo que el feminismo ha crecido históricamente confrontando situaciones. O sea, yo creo que nunca le ha sido fácil ni conseguir el voto, ni conseguir esta igualdad de oportunidades políticas, por supuesto en las empresas. Aquí el exgobernador Miguel Márquez Márquez decía, no tengo ni una sola funcionaria en el gabinete, bueno, tenía una, pero la mitad de las trabajadoras del gobierno son mujeres, desde luego, pues en los puestos donde ganaban los menores salarios, ¿no?
Yo creo que al feminismo amplio, al debate sobre la falta de equidad, sobre la desigualdad, le viene muy bien esta confrontación. Le viene bien porque se está extendiendo en muchos ámbitos donde no se hablaba de estos temas, el cuestionar, ¿no? Que López Obrador no tiene la menor idea del feminismo, a mí me queda clarísimo. Pues si no dijo al principio de la pandemia que los ancianos en México no iban a morir porque los cuidaban las hijas, porque las hijas eran muy buenas para el cuidado, cayendo en este estereotipo de que le toca a las mujeres, está feminizado el tema del cuidado, ¿no? Son conceptos profundos y desde luego no tiene por qué ser diferente al entorno de este país y a lo que él representa. Sí, para un político es obligatorio tratar de entender otras cosas. Me llamó mucho la atención que le preguntara a su esposa qué quería decir el pacto patriarcal, que recibiera una explicación que él de inmediato califica de extranjerizante. Bueno, qué barbaridad, me recordó a Díaz Ordaz esa frase, o sea, pues bueno, la democracia es un concepto extranjerizante, ¿no? Pues llegó con los libros de la Revolución Francesa, la división de poderes, etcétera, ¿no? La lucha contra el racismo también. En un mundo como este globalizado, yo creo que ya no se vale ni siquiera recurrir a ese discurso, a esos anacronismos. Y bueno, el presidente puede ser muy bueno en otras muchas cosas, puede trabajar diario, puede tener claridad en la lucha contra la corrupción, pero en esto en particular está topando con una piedra que él mismo alimenta. Y que de momento el feminismo gane estos aliados oportunistas y coyunturales, pues al feminismo no le debe preocupar. Como te he dicho, vienen avanzando de muchas formas, ¿no? Mira, en León, Guanajuato, cuna de muchos resabios en este país de la ultraderecha, del catolicismo extremo, etcétera, el 8 de marzo pasado, antes de la pandemia, la manifestación de ese día reunió más de 1,000 mujeres. Histórico, jóvenes de universidades privadas, como no se veía, muy, muy conscientes de lo que estaban planteando. Y grupos radicales, por supuesto, y otros no, muy tranquilos. Entonces estamos viendo un cambio que a lo mejor no es masivo. López Obrador también luchó 18 años para construir lo que construyó finalmente. El feminismo lleva mucho más y seguirá adelante con muchos más temas. Yo creo que sí comete un grave error al no dimensionar que no vale la pena ni Guerrero, ni Félix, para irse a meter a ese callejón, ¿no? Yo cuando digo que va a marcar su gobierno, no me refiero a que lo marque provocándole pérdidas. Yo creo que dentro de la gran polarización que se está viviendo, él conserva una popularidad muy amplia. Y bueno, además este es un país machista, me imagino que muchos aquí en el chat se está reflejando, estarán validando que López Obrador no se rinda ante las mujeres, etcétera, y que defienda a Salgado Macedonio. Pero bueno, al final del día, en esa lucha de largo plazo por reivindicar las cuestiones de la igualdad, a la que todavía le cuelga, López Obrador va a ser una anécdota, ¿no? Y el gran logro que pretende obtener de erradicar en México, por lo menos controlar en alguna medida la corrupción, tampoco lo está logrando, ¿eh? Y no lo está logrando precisamente por algo que Arturo menciona. Perdón, y no es que no acepte las críticas de Arturo, bienvenidas y gracias. Esto se trata de la mesa. Pero me llamó la atención cuando decías, Arturo, la corrupción primero y la impunidad después. Yo creo que sería la impunidad primero, porque acabar con la impunidad sería lo que mandaría señales de que realmente estás usando la única herramienta que se puede para combatir la corrupción, que es sancionarla, que es castigarla. No esta sanción moral nada más, y que todos pensamos que Salinas es esto y lo otro. No, sino que el señor rinda cuentas, pise la cárcel, devuelva bienes, etcétera, ¿no? Y por eso a mí desde el principio me llamó mucho la atención y me provocó una cierta decepción cuando López Obrador decidió perdonar a los presidentes anteriores a él con un gesto casi monárquico, personal, como si no existieran tribunales ni división de poderes, ¿no? Y como si no fuera autónoma la fiscalía. Un gesto político que seguramente provoca que este aparato de poder tan centralizado que es el mexicano, pues se mueve en esa dirección, ¿no? Entonces hay impunidad y ahí falla la lucha contra la corrupción. Gracias, Arnoldo. Y pues ya les cambio el tema. ¿Qué les parece si platicamos ahora justamente sobre no, a ver, adelante, Temoris.
Oye, es que yo tenía un apunte, hoy nos tocó discrepar con Arnoldo. Todos contra Yo Arnoldo. tengo un apunte, yo no creo que los movimientos en general y las grandes causas tengan que agarrar cualquier aliado. O sea, cualquiera, el que se presente ya es mi aliado, yo no lo veo así. A mí no me parece que al feminismo le ayude nada, que Felipe Calderón se esté intentando montar en él y que ahora todos, o sea, ahora de pronto políticos y columnistas y periódicos ya de pronto son bien feministas, ¿no? El diario, el Universal, que es bien machín de toda la vida, ahora todos los días saca una entrevista con alguna mujer como para decir, miren nada más qué feministas somos, ¿no? Y Andrés Becerril, que es otro machín de Excelsior, ahora intentó vestir a Excelsior el que lleva en sus 100 años de vida, en sus 103 años de vida, lleva 103 mujeres publicadas, o sea, una al año, gracias Excelsior, o sea, es como ridículo. El año pasado lo vimos. Cuando se hizo lo del el 8 de marzo, la marcha de las mujeres, y el 9 de marzo, el día sin mujeres, el día del paro de mujeres, como el paro de mujeres estuvo enfocado en el tema de violencia de género, a toda la derecha le fue muy fácil montarse en el paro de mujeres. Ahí los patrones despidieron a sus empleadas el viernes, así, sí, claro, el lunes no te preocupes, tú no vengas, tus compañeros se van a hacer cargo de cubrirte, y el martes la recibieron en la entrada, ya protestaste, qué bien, pero aquí sigues ganando menos que tus compañeros, sigue habiendo acoso sexual y laboral, sigues teniendo, o sea, las cosas como siempre. La simulación está siempre ahí, está a disposición, y la derecha se monta en el tema de la violencia contra la mujer, ignorando todas las demás causas del feminismo. Están intentando descafeinar el feminismo y dejar todas sus reivindicaciones, por ejemplo, de derechos sexuales y reproductivos fuera, o sea, o derechos laborales. A mí me parece que eso es peligroso, porque además tú puedes tener candidatas y candidatos, pero sobre todo candidatas presentadas por la derecha, que generan que hacen una simulación de representar las causas del feminismo, cuando en realidad están haciendo eso, descafeinando el feminismo y llevándolo para su molino. Yo no veo que todas estas figuras, ni creo que sean honestas, ni creo que sean benignas o que de alguna forma ayuden a las causas del feminismo. Arnoldo. Brevemente, nomás comentar. Sí, bueno, coincido con Temoris, pero yo creo que ellas no, este movimiento amplio, tan diverso, tan poco centralizado, no puede elegir y deslindarse de los que tratan de sumarse a él, ¿no? Me recuerda un poco la carta de Dante Delgado, cuando hoy le dice a Andrés Manuel, construiste una oposición como la querías, pues no más falta que le echen a López Obrador la culpa de lo torpes que son Diego, Felipe y compañía, ¿no? Y Andrés y México contra la corrupción. Ya, eso sí se me hace un exceso. Tampoco el feminismo puede decir, no nos ayuden, compadres. Yo lo que digo es que ayuden en que el debate se extiende más, ¿no? Incluyendo esto que hoy se comenta aquí. Nada más, acotar eso. Arturo, ¿quieres comentar algo al respecto? ¿O cambiamos? Sí. Sí, adelante. No, cambiamos, lo que tú me digas, tú No, manda. bueno, si tienes algo que agregar, adelante. Es que creo que a lo mejor soy ahora el que va a discrepar con todo el mundo, pero... Es la hora esta es el debate, perfecto. Mira, yo no estoy de acuerdo con esta perspectiva del agua al molino, porque me parece que la forma en la que concebimos el movimiento feminista a veces pareciera que se trata de algo monolítico, y no es así. O sea, creo que hay un movimiento amplio social, sin sesgo partidista, que tiene como reclamo central, en el caso de México, el tema de la violencia, pero que en sus respectivas convicciones, trincheras, formas de ser, formas de pensar, hay una pluralidad inabarcable, y que en esa pluralidad encontramos ciertamente mujeres que se identifican con lo que tradicionalmente, a mí no me gusta mucho el vocablo, pero solemos identificar como derechas,
y que pueden ser militantes de un partido político teniendo algunas convicciones de equidad de género muy en la idea, pues digamos que de las democracias contemporáneas, pero no necesariamente en cuanto a las libertades de tercera generación. Y con esto me estoy refiriendo a, por ejemplo, las panistas que pueden reivindicar ciertos aspectos de la agenda feminista, pero que no reivindican otros, como los derechos sexuales y reproductivos, que sí están presentes en el movimiento social, también en una pluralidad que se puede identificar o no con las izquierdas, pero que a final de cuentas la forma de ver el debate público pues varía, pero digamos que el punto cohesionador es ese, el de la violencia, dadas las condiciones que existen en el país. Por otra parte, añadiría que ciertamente los partidos políticos, sobre todo las oposiciones, tienden a aprovecharse de cualquier asunto que pueda llevar agua a su molino porque son una oposición que ha sido incapaz de articular un discurso opositor que haga mella en la popularidad y la fuerza que tiene el presidente de la República. Y en ese sentido, pues el feminismo, que ha sido el único que ha puesto en aprietos discursivos y de imagen, que a eso le importa mucho al presidente, independientemente de las banderas partidistas, pues es digamos, un pretexto, una percha de la que se pueden colgar con una narrativa crítica a la administración, pero eso también creo que entra como parte de una normalidad de las sociedades, de los sistemas políticos partidistas, ¿no? O sea, las oposiciones buscan temas con los cuales se puedan oponer, aunque ciertamente sus desempeños previos y sus posiciones reales pues no sean del todo acordes con la causa aquella que tratan de aprovechar. Lo que a mí me parece preocupante es que creo que el reclamo es genuino y que caemos porque así lo está planteando el presidente y también porque así lo estamos observando con algunos casos, mencionaban el de Felipe Calderón, que se está o estamos poco a poco cayendo en esta idea de que hay una intencionalidad política de fondo en los reclamos de las mujeres, cuando me parece que al último lo que siempre queda fuera es en este debate particularmente que se ha dado en estas semanas, pues el tema auténticamente relevante, que es el reclamo de seguridad, que está incumplido, por cierto, ¿no? Gracias, Arturo. Pues si les parece, cambiamos ya de tema porque sí creo que en el chat no les está gustando mucho este tema, pero me parece que es muy importante el seguirlo tocando y más con el análisis de ustedes. ¿Qué pasó, Arnoldo? Dime. Adelante. Solamente algo brevísimo. Sí. Y coincido aquí con Arturo para no estar siempre discrepando. Uy, qué aburrido. Esta tarde, ¿no? Es notable cómo las políticas del PAN y del PRD se quieran meter al debate interno en Morena de candidato en Guerrero, cuando a ellos lo que les convendría sería que el candidato en Guerrero de Morena fuera muy malo, y entonces agarrar todas las banderas y reivindicar y construir una oposición para combatir al malísimo y nefasto candidato de Morena en Guerrero y ganar la gubernatura con una bandera muy pulcra. Pero no lo están haciendo porque en Guerrero no tienen nada, y no solo no tienen nada, ni siquiera la aspiración a construirlo, que se supone que podría ser. Tienen recursos, tienen Sí por México, etcétera. Entonces ahí cuando sí coincido en que hay una gran hipocresía en el feminismo de estas políticas de otros partidos políticos, ¿no? Gracias, Arnoldo. Y pues de Guerrero nos vamos, ¿qué les parece a Tamaulipas? También en el ámbito electoral, pues hemos visto que después de esta solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas se llevó a cabo una manifestación e incluso cambiaron semáforos epidemiológicos en Ciudad Victoria para pues que se pudiera llevar a cabo esta manifestación que de acuerdo pues con algunos reporteros, en este caso tuvimos nosotros a Marta Olivia,
reportera ya de Tamaulipas, que nos mencionaba que pues eran muchos trabajadores que incluso iban uniformados, muchos trabajadores del gobierno que iban uniformados en el más clásico estilo priista. Y por otro lado, pues también vemos que ya le entregaron en el caso del gobernador, pues ya este expediente al parecer completo, pero que podría ser, Temoris, te pregunto a ti en este momento, podría ser una jugada política más que realmente que pudiera lograr desaforarse. Al parecer tendría que pasar no nada más por la Cámara de Diputados, que a lo mejor ahí Morena tendría la posibilidad de aceptar este desaforo, pero tendría que pasar por el Congreso local hasta donde tengo entendido. Entonces, ¿en dónde quedaría este tema de Cabeza de Vaca y las acusaciones que hay en su contra? Bueno, a mí me sorprendería que no tuviera una intención política. O sea, sería así como que, bueno, o sea, me dejaría porque Cabeza de Vaca es un punto clave dentro de la única intente de poder que ha podido conformarse para presentarle un reto al presidente López Obrador, que es la Alianza Federalista, ¿no? Es él junto con Corral y con Alfaro, con Corral el de Chihuahua y Alfaro el de Jalisco, son los tres personajes que le dan cuerpo a esta alianza federalista y se fueron, yo creo que había que tumbarla, había que erosionarla y se fueron pues contra el eslabón más débil. Ahora, el eslabón más débil es una ficha, ¿no? O sea, por eso también primero falsificaron un supuesto llamado o declaración de apoyo de la Alianza Federalista que dijo Corral que no. Y de hecho Alfaro y Corral terminan deslindándose de este personaje. Yo creo que fue bastante significativo. Esa nota sobre cómo en Tamaulipas cambió el semáforo de pronto a verde, lo cual permitió el acarreo de todas estas personas que a la usanza de los años 80 del PRI fueron a apoyar a Cabeza de Vaca. Fue primera plana de Reforma con fotos. Ni Loret se atrevió a defender a Cabeza de Vaca, ni Alfaro ni Corral. Ciro Gómez Leiva, pues ya sabemos que, o sea, Ciro Gómez Leiva, todo lo que sea triste, nefasto, culpable y criminógeno, él lo va a defender, ¿no? Pero bueno, ni Loret se atrevió a defenderlo. O sea, yo creo que Cabeza de Vaca sí tiene todos los callos del mundo que pisarles y todo el mundo lo sabe y lo van a dejar caer. Posiblemente ahorita Alfaro y Corral y otros estén pensando que fue un error incluir a Cabeza de Vaca, un personaje tan vulnerable por sus compromisos mafiosos, que fue un error dejarlo involucrarse y adquirir protagonismo en la alianza, pero el caso es que les acaban de meter un torpedazo bajo la línea de flotación a la alianza, y esto les va a doler, y le va a doler al PAN. El PAN sí está defendiendo a Cabeza de Vaca y va a pagar el costo. Me parece que ya se sabía, ya había investigaciones y trabajos periodísticos que habían puesto en evidencia a Cabeza de Vaca. Yo creo que va a rodar su cabeza y junto con su cabeza viene una estocada muy dura al PAN que le va a costar muchos votos este año. Gracias, Temoris. Arturo, ¿cómo ves este tema? Pues ya lo dejaron solo, el único que además empezó a apoyarlo, Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, y que después se empezaron a deslindar olímpicamente, como dice Temoris, el gobernador de Chihuahua y el gobernador de Jalisco, pues se lo dejaron solo. Hay una ruptura allí, pero ¿qué tanto podría ser un tema que derive en lo judicial y qué tanto electoral? Mira, yo creo que las dos, es decir, el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca me parece que es pues uno de los que desde hace aproximadamente un año, al menos para mí que lo tenga en el radar, ha venido dando pues visos de tener que enfrentar en algún momento un proceso judicial, como suele ocurrir ya tradicionalmente con los gobernadores de Tamaulipas, antes del PRI, ahora del PAN.
que en formas son muy similares, ¿no? Sus formas de hacer política pues son muy parecidas, es decir, no debe haber gran diferencia entre la forma en la que hace política García Cabeza de Vaca como la hacía Tomás Yarrington o Eugenio Hernández, ¿no? Entonces, pues creo que en ese sentido lo que vemos, una vez más discrepo de Temoris, esta vez con el tema del acarreo, no de los 80, creo que es muy vigente, ¿no? Esta forma de buscar como de manual de los políticos mexicanos. Yo cuando estaba escuchando me acordé mucho de cómo Peña Nieto cada vez que tenía un escándalo de corrupción, o sea, salía la Casa Blanca, salía lo de Ayotzinapa, salía lo que le perjudicaba y terminaban organizándole una concentración enorme en el Estado de México, pues a la usanza del priismo mexiquense, como parte de, yo no sé, ese tipo de concentraciones para qué sean, porque honestamente creo que el mensaje a la opinión pública es muy precario. A veces he llegado a creer que tiene que ver con el hecho de levantarle el ánimo al líder, ¿no? Como de darle una especie de soporte emocional con la concentración para que vea que si hay quien lo quiere o yo qué sé. Pero en este caso cobra una notoriedad muy especial por las condiciones sanitarias que hay en el país en general, en el caso particular de Tamaulipas, pues al margen de que haya un cambio de semáforo, pues ¿cómo vas a hacer una concentración de esa naturaleza cuando justo llevamos un año tratando de pues contener este momento y los efectos de esta pandemia en un momento histórico que exige la mayor responsabilidad de los líderes políticos? No veo yo a muchos de los que luego criticaban el tema del cubrebocas, pues haciendo un señalamiento contra eso, y si no me equivoco, tampoco fue tan, digamos que cuidadosa la unción del nuevo primazo en el estado de Campeche el fin de semana, ¿no? Entonces, este muchacho primo de Alito, el líder nacional del PRI, que lanzaron de candidato a gobernador. Entonces, estamos viendo un momento de responsabilidad política en ese sentido, de un intento de maniobrar quizás allí internamente en el Estado con una intención de mantener cierta fuerza y presencia del gobernador ahí en la localidad, pero que en el contexto nacional, pues vemos que es sin duda en este momento el mandatario más vulnerable. La acusación fue interpuesta en junio. En junio, la Unidad de Inteligencia Financiera entregó el informe a la Fiscalía General de la República, que se supone pues tenía todo para hacer la imputación en ese momento. Lo que en la Fiscalía dicen es que debieron robustecer el expediente y llegar a la conclusión de hacer este encauzamiento a la sección instructora en la Cámara de Diputados para tramitar el juicio de procedencia, o sea, el desafuero. Pero que bueno, pues sí, coinciden fechas, eso es indiscutible, como hay otros asuntos que coinciden en fechas. La resolución de la sección instructora tendría que darse el 28 de mayo. Esto es aproximadamente unos 9 días antes, una semana antes de que concluyan las campañas electorales, de que se lleve a cabo la elección del 6 de junio. Entonces, evidentemente, pues sí hay una coincidencia en fechas como la hay en prácticamente todos los asuntos. O sea, por enlistar algunos, Rosario Robles comparece el 26 de marzo, o sea, 5 días antes de iniciar las campañas. Por las mismas fechas estará compareciendo Emilio Lozoya y Alonso Ancira. Tenemos este caso de García Cabeza de Vaca y seguramente algunos otros que irán saliendo en el periodo. Hay un cálculo político, no lo sé, o sea, yo no podría afirmarlo, no tendría yo elementos para decir, el presidente López Obrador se confabuló con el fiscal general para establecer estas fechas. Supongo que muchos lo suponen, yo creo que no es descartable, pero lo que también es cierto es que los casos ahí están, o sea, no es que se esté mintiendo sobre estos casos independientemente de que puedan tener un uso político.
Gracias, Arturo. Arnoldo, ¿cómo ves tú este tema? ¿Estaría el gobernador de Tamaulipas cayendo en una trampa cuando dice que, bueno, es un tema que está usándose políticamente en su contra, que está usándose el tema electoralmente? Y pues viene aquí el gobernador de Tamaulipas a dar también incluso una conferencia de prensa y pues da de alguna manera el pretexto para que el propio presidente en la mañanera se pronuncie porque se dé a conocer este expediente. Entonces, en el entendido de que pues estaría muy bien armado, ¿no? Este expediente, Arnoldo. Bueno, pues yo creo que eligió muy bien López Obrador el blanco, porque García Cabeza de Vaca es un personaje un poco caótico también y muy caciquil en Tamaulipas. Y viene de una historia y Arturo lo sabrá mejor porque domina muy bien los pormenores políticos de esa región, de alianzas y traiciones, ¿no? Incluso hasta familiares. Puede entrar en barrena con este tipo de cosas. Para mí, ya la respuesta política o pseudopolítica, manifestación, declaraciones, etcétera, hablan de que está buscando distraer la atención porque no está sólido jurídicamente. Porque si fuera a apoyarse únicamente en una buena defensa jurídica y en elementos de prueba, no tendría necesidad de todo este numerito, que seguramente le costó dinero al erario de Tamaulipas, la movilización COVID del fin de semana, ¿no? Pero hay un dato adicional, y esto, pues, reporteado ahí con algunos liderazgos panistas. Cabeza de Vaca es de alguna manera el mayor soporte que tiene Marco Cortés en este momento, financiero y político. Y además, hay disidencias internas en el PAN que no les ha gustado la forma en que Cortés ha decidido algunas cuestiones, candidaturas, cómo ha dejado a los gobernadores prevalecer en sus estados, la forma en que articuló las alianzas, etcétera. Entonces también puede provocar un cisma en el PAN, porque incluso puede que no sea ajeno el regreso sin gloria del jefe Diego a las redes sociales, ¿no? Pero imagino que de eso hablaremos después. Sí. Es el tema con el que quiero cerrar. Perdón, ¿ya terminaste, Arnoldo? Ya. Perfecto. Pues justamente porque como que ya nos está agarrando el tiempo, ya estamos terminando ya casi la mesa, pero sí, no quiero dejar pasar ese tema porque, bueno, creo que también si nos faltaba algo en el ambiente tan tranquilo y pacífico de Twitter era la llegada del jefe Diego. ¿Cómo ves, pues, la llegada a las redes sociales del panista jefe Diego, Arturo Rodríguez? Pues mira, no sé, a mí me parece irrelevante. Es decir, es un señor que ha dilapidado su imagen pública a través de los años, dedicado a muchos negocios, por lo que sabemos, por lo que pues, él mismo luego exhibe, con una historia ahí nunca aclarada en relación a ese secuestro de Barbas Cuidadas y muchísimas implicaciones en episodios muy oscuros de este país, que a final de cuentas pues se ha convertido en una especie, digamos que de actor folclórico, y con muy escasa, digamos, importancia, un poco como lo que ocurre con Vicente Fox, que están ahí como para, pues, hacer chistoso el debate público sin mayor trascendencia. Creo que hay un momento, y se relaciona también con el tema anterior que abordamos, y que es el hecho de que el PAN ha perdido en 2 años a sus dos, digamos, presidenciables hacia 2024. El primero fue Rafael Moreno Valle, que pues se perfilaba ya como era líder de la bancada del PAN en el Senado, tenía este control caciquil, que eso también es muy interesante en ambos casos, a través de la esposa como sucesora en el gobierno de Puebla, o sea, un patiño y luego la sucesión. Cómo iba a ocurrir también en el caso de Tamaulipas, donde ya estaba perfilado Ismael García Cabeza de Vaca, actual senador, hermano de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y una construcción de su perfil presidencial
en atención a la relación con algunas cámaras y organismos empresariales. Yo destacaría principalmente la Canacintra, algún sector importante de la Coparmex, entre otras. Entonces, efectivamente, Arnoldo tiene toda la razón. Hay una importancia económica y política que le da soporte desde el noreste mexicano a la dirigencia de Marco Cortés acá en el PAN nacional. Y que en estos momentos entra en crisis. O sea, es el segundo presidencial que se le cae al PAN, que está urgido de figuras de reivindicación. Y en ese contexto, pues no es extraño que surjan casos como el de Fernández de Ceballos, y seguramente en eso también podemos encontrar una cierta explicación del caso de Javier Corral, que en este momento se perfilaría. El posicionamiento, otro risible, un político nacido para ser meme, Ricardo Anaya, ¿no? Entonces, Corral en estos momentos pues es la figura que empieza a construirse, no tiene hasta este momento un escándalo de corrupción, por el contrario, pues confrontó el asunto César Duarte, se confrontó al peñismo, ha mantenido una relación muy tensa con López Obrador, que sin embargo no le ha, digamos que revirado con un escándalo de corrupción o una situación más grave que lo que ha sido pues el desencuentro político y en la mesa de seguridad, y a final de cuentas pues su deslinde creo que también atendería o se daría en el contexto de esto, de la ausencia de presidenciables, de figuras relevantes en el PAN, en donde ya García Cabeza de Vaca pues estaba tratando de encaminarse. Gracias, Arturo. Pues justamente, Temoris, el tema de la llegada de Fernández de Ceballos no solamente a la red social de Twitter, sino implica pues obviamente que pues están buscando ayuda. Es el jefe Diego, un personaje que va a rescatar a esta oposición tan debilitada o tan escueta. ¿Cuál crees que es el contexto de esta llegada del jefe Diego, Temoris? Sí, bueno, o sea, por un lado quisiera señalar que esto ha despertado en algunos sectores un tema de gerontofobia, ¿no? O sea, de descalificar a Diego Fernández por su edad, que tiene 80 años. Yo creo que el problema no es la edad, el problema es la mentalidad. Y estamos hablando de una mentalidad que corresponde a la época de la Inquisición y es uno de las figuras pues más pues tristes y nefastas que ha tenido la política mexicana, sobre todo de los años 90 y de principios del siglo. Me llama la atención, yo no sé si él diseñó su propio mensaje o cuenta con algunos asesores que le están diciendo qué, pero llegó este hombre con esta mentalidad presentándose, dice, yo quiero convencer a los jóvenes de que tienen su destino en las manos, ¿no? O sea, los jóvenes estaban esperando que llegara este señor del siglo XVI a informarles que tienen el destino. Igual podría haberles llegado a decir a los indígenas, quiero convencer a los indígenas de que deben luchar por sus derechos, o podría haberles dicho a las mujeres, quiero convencer a las mujeres de que es hora de que combatan los feminicidios, ¿no? O sea, todo el mundo estaba esperando que llegara a presentarse. Lo único que no va a decir jamás es, quiero convencer a la comunidad LGBT, porque ahí sí ya es too much para el señor. Es capaz. Es capaz, pero bueno. Pero a mí lo que me llama la atención es quién sintió que había la necesidad de abrir el sarcófago y sacar a esta momia. O sea, ¿quién pensó o sea, ¿quién dijo, a ver, pónganse una estopa en la nariz y vamos a ver qué es lo que queda del cadáver de Diego Fernández de Ceballos? Oye, todavía está completo, ponle unos electrodos y a ver si se levanta. Y se levantó y andó. Y pues bueno, o sea, ¿en qué situación está el PAN? ¿En qué situación siente el PAN o el sector de panistas al que pertenece Fernández de Ceballos, que sienten que un personaje así va a poder movilizar a la juventud? Sí tiene efectivamente un poder de movilización. La cuenta nueva que abrió tenía una y abrió otra que además parece la de un equipo de fútbol, ¿no? Diego FC, Diego Fútbol Club.
Pero bueno, la cuenta la vi esta mañana, tenía como 80,000 seguidores, en unas pocas horas las juntó, seguramente crecerá más, hasta que llegue a un límite. Es la novedad del momento, es lo que va ahí, pero si esto va a lograr movilizar o motivar a la juventud de derechas, a la juventud que todavía añora la época de la colonia, que la existe, si va a lograr motivarlos, yo lo dudo, no sé de qué va a servir, y más bien si está siendo útil, hay que decirlo, pues para generar montones de memes y caricaturas. Mañana vamos a ver a Hernández, a Helguera, a Rapé, a todos nuestros queridos amigos moneros riéndose de Diego. Si no es que, no, igual ya no vi los monos hoy, igual ya hoy ya se están riendo de él. De que nos dan material para reírnos, qué bien, de que les funcione de algo, yo no sé quién es el genio que se imaginó que esto iba a servir de algo. Gracias, Temoris. Arnoldo, pues servirá para la oposición, abona, les quita, les resta, les suma, ¿cómo lo ves? Pero la oposición está hundida. O sea, aglutinar más delanteros o más defensas cuando de todas maneras vas perdiendo 4-0 no sirve absolutamente nada. Sí me habla mucho de quién está gestionando ahí atrás esta dinámica. O sea, el diagnóstico de Dante Delgado no es malo, la oposición le está haciendo a López Obrador un favor. Lo que me parece malo es culpar a López Obrador no hace falta que lo culpen de la aparición de Diego. Creo que más bien sería alguien como Salinas de Gortari, ¿no? Y en ese sentido habría que recordarle a Diego que nos debe la explicación de aquel mes que desapareció de la campaña de 1994. Le quiero hablar a los jóvenes porque pues ellos no se acuerdan de eso, pero Diego tuvo la posibilidad de inaugurar la alternancia política en este país hasta que Carlos Salinas le jaló el collar y lo volvió a sentar y resolvió aquella crisis política. Tuvo que venir Vicente Fox, enemigo en aquel momento de Diego Fernández, desplazarlo del partido y retomar ese momento político que estaba hastiado del priismo y bueno, que capitalizaron ellos para nada después, para hacer lo mismo, ¿no? Me habla del fracaso en la generación de liderazgos de estos partidos políticos, cómo están reciclando esto, para todo un diagnóstico, para un análisis muy profundo, ¿no? Pero también no se me olvida, y hay que mencionarlo, esa aparición fugaz de un personaje oscuro, si quieren, o mínimo, o menor, que es Juan Manuel Oliva en Nuevo León apoyando al candidato del PRI para tratar de reconstruir una alianza que Marco Cortés saboteó en un estado importante de este país como Nuevo León, donde no es probable que repita quien gobierna, que es un independiente, no hay independientes, donde Morena tampoco trae una solidez y que podía haber una alternativa para fuerzas políticas opositoras que se unieran y no se están uniendo. Entonces, dentro del propio panismo, donde pertenece Diego Fernández, están ocurriendo cuestiones internas y subterráneas, que lo de cabeza de vaca y esto seguramente no tardarán en eclosionar, en provocar algún tipo de manifestaciones externas para que nos enteremos más. Hay que recordar además que ahí está la ultraderecha, que ahí está el Yunque, que ahí está la Iglesia Católica que milita políticamente también, ¿no? En esa amalgama, ¿no? Gracias, Arnoldo. Todos antifeministas, ¿no? Así es. Arnoldo, pues muchas gracias. Colegas, pues ya les robé 10 minutos además extras, pues nos quedaron ahí algunos temas en el tintero, pero pues yo les agradezco que pues me hayan permitido moderar esta mesa y si les parece bien, pues nos vemos el próximo martes. Arturo, muchas gracias. Gracias a ti, Adriana. Qué exitazo estás teniendo. Yo luego me asomo al chat y veo cómo te quiere la gente. Creo que va a ser inevitable que Astillero Informa habilite el espacio de Adriana Buentello una vez que regrese nuestro querido amigo Julio Hernández. Gracias, Arturo. No, pues no te creas, de verdad que con los temas feministas, bueno, o sea, de verdad es muy complicado, la verdad,
pues el público con algunos temas, pero pues más bien aquí apoyando a Julio, porque con mucho cariño lo más importante para nuestro equipo, para nosotros es impulsar el proyecto que encabeza Julio. Así que si más adelante se dan otras oportunidades con el mismo Julio en el canal, pues con mucho gusto, pero ahorita la verdad es que es muy emocionante y poder compartir además con periodistas como ustedes de su talla. Así que pues yo les agradezco mucho. Temoris, muchísimas gracias también a ti. Pues yo convoco a Arturo y a Arnoldo a hacer una marcha ahí con Julio y a decir, Adriana al poder, Adriana al poder. Muchas gracias, querida, y queridos, sigamos discrepando alegremente como nos gusta. Ay, no, muy divertida además la mesa, muy, de verdad, disfruto mucho el escucharlos hablar y además que los metí en aprietos hoy un poco porque hablamos, digamos, de manera importante del tema feminista y a mí me gusta mucho ver la disposición que tienen para entender estos temas, sobre todo escucharlo de voz de las mujeres y que se atrevan también a comentar y a opinar del tema porque es importante sin duda que pues esto se ponga en la mesa. Y pues muchas gracias, Arnoldo, también a ti, muchas gracias. Resiste los comentarios de las redes, los chats, que Julio resista el post-COVID. Nos vemos por aquí la próxima semana. Un abrazo a todos. Abrazo. Gracias a los tres. Gracias, Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias.